Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad les vamos a estar enseñando esta hermosísima diadema a crochet, muy fácil y paso a paso. Es una diadema que está elaborada para una talla de 4 a 10 años, pero no te preocupes porque te vamos a estar dando las indicaciones para que lo puedas hacer en todas las tallas. Si es primera vez que estás acá, me encantaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, me apoyes con tu like, la verdad eso me ayuda muchísimo. Ahora sí amigos, podemos pasar a la lista de materiales. Muy bien amigos, como pueden darse cuenta, aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para elaborar la diadema. Como pueden ver, aquí tenemos lana, es de número 4 milímetros y pueden ver su textura. Es una lanita bastante suave. Ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan a su alcance. Vamos a estar acompañándolo con el gancho de 4.5 milímetros. Allí pueden ver también una aguja lanera, tijeras, cinta métrica y unos botones. Ustedes pueden usar el que tengan a su alcance. Ahora sí podemos ir con el paso a paso. Muy bien amigos, lo primero que vamos a realizar es un nudo deslizado. Vamos a hacerlo de esta forma. Ustedes lo hacen como acostumbren. Ahora lo que vamos a hacer es una cadenita base que tenga 13 puntos. Comenzamos, que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces una vez que ya tenemos nuestra cadenita base, para esta talla yo considero que 13 cadenitas está bien. Yo que estoy trabajando la talla de 4 a 10 años. Pero si ustedes están trabajando otras tallas más grandes, yo les recomiendo que hagan de 15 a 16 cadenitas. Y si estás trabajando una talla menor de 4 a 10 años, entonces haces 10 cadenitas. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos a la cadenita 12 y allí vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a ir regresándonos por cada cadenita de esta forma, tejiendo puntos bajos. Así hasta llegar al último espacio. Ok, vamos a hacer el último puntito y de esta forma es como se mira la primera vuelta. Ahora, para hacer la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, vamos a darnos la vuelta y el primer punto lo vamos a coger así, todo completo. Como pueden ver aquí arriba tenemos dos hebras, esta de acá y esta de acá. Entonces vamos a hacer todo el punto. Después de este punto, ahora los puntos que siguen vamos a coger la hebra de atrás. Así. Entonces vamos a hacer un puntito en cada espacio, cogiendo la hebra de atrás. Ok, para hacer el último, en todas las vueltas vamos a coger igual todo el punto. ¿Sí? Como pueden ver, allí tenemos las dos hebras. Entonces allí vamos a hacerlo. Ok, allí hacemos el punto completo. Al inicio y al final vamos a coger siempre el punto completo. El resto de los puntos sí vamos a coger la espiguita de atrás. Entonces vamos a hacer una cadena, cogemos el punto completo el primero y los que siguen vamos a coger la hebra de atrás. De esta forma vamos a seguir hasta el último puntito.
Ok, para hacer el último puntito vamos a repetir el proceso, vamos a coger todo el punto completo, así. Entonces vamos a repetir esta secuencia en todas las vueltas. Así vamos a seguir, amigos, una vuelta tras otra vuelta hasta que tengamos la medida de circunferencia que necesitamos. En nuestro caso, que estamos trabajando la talla de 4 a 10 años, vamos a seguir hasta tener 50 centímetros. De todas maneras, si tú estás trabajando otras tallas y no sabes qué medida usar, acá en la pantallita yo te voy a dejar una lista que te va a servir para todas las tallas. Así que vamos a continuar. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos todas nuestras vueltas. Me salieron aproximadamente 56 vueltas y en centímetros, como les dije, tenemos 50 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es cerrar esta bandita. Acá yo me voy a posicionar y me voy a pasar aquí a este de acá. Acá mi punto. Voy a sacar acá y voy a deslizar. Entonces me voy a posicionar acá, pero fíjense un detalle. Solo voy a coger de este lado. Si se fijan, esta puntita no es igual a esta. Acá es donde yo terminé con mi vuelta 56 y acá fue donde yo inicié. Entonces procuren que cuando vayan a cerrar, la última vueltita quede del lado hacia ustedes. Y ya van a saber por qué. Entonces me vuelvo a posicionar acá. Y solo voy a coger esta hebrita que está aquí. Solo la hebra de este lado. Solo la espiguita del lado de nosotros. Entonces me posiciono acá en la del otro lado y allí voy a deslizar, amigos. Ahí está. Entonces continuamos. Solo voy a coger esta espiguita de acá. Fíjense, ahí está la espiguita del otro lado. Ahí está. Entonces me posiciono acá en el siguiente punto, aquí, y voy a deslizar. Vuelvo otra vez acá, cojo el siguiente punto y voy a deslizar. Entonces me paso para acá, me paso para allá y deslizo. Cuando estén deslizando, también traten de que no aprieten tanto sus puntos. Sí, ese es un detalle muy importante. Vamos a hacer el último. Y ya está. Como pueden ver, aquí ya terminamos esta vuelta. Entonces, me voy a pasar para este lado y fíjense, aquí están todas las espiguitas que dejamos del lado de allá, ¿se acuerdan? Cuando estábamos haciendo esto, estábamos cogiendo solo la hebra hacia nuestro lado. Bueno, la hebra del otro lado, del lado de allá, es esta que ven aquí. Entonces, ¿por qué dejamos así? Facilito, ya van a saber por qué. Me voy a posicionar aquí otra vez y fíjense, me voy a poner aquí así, desde esta hebra. Fíjense el primero, ¿ven? Vamos a agarrar este de acá y allí vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente, hacemos un punto bajo, siguiente un punto bajo y así vamos a seguir. Vamos a hacer el último puntito y cerramos de esta forma. Entonces vamos a hacer una cadena y nos vamos a dar la vuelta. Entonces cogemos aquí todo el punto completo y ahora en el siguiente punto sí vamos a coger la hebra de atrás o la espiguita de atrás.
el último punto cogemos todo el punto completo. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Aquí en estos primeros dos puntos voy a hacer una disminución. Y el siguiente punto voy a coger la espiguita de atrás. Y allí hago mi disminución. Prosigo haciendo un punto en cada espacio. Para hacer el último puntito, cojo el punto completo. Hago una cadena y voy a hacer el punto completo. Ahora voy haciendo un punto en cada espacio cogiendo la espiguita de atrás. Así. Aquí voy a coger esta disminución completa. Así. Ahora hago una cadena, me paso para este lado y aquí voy a disminuir. Cojo este punto y ahora cojo el siguiente, pero solo la espiguita de atrás. Y voy a tejer un puntito en cada espacio hasta el final. Me doy la vuelta y sigo un punto en cada espacio hasta el final. Aquí cojo mi punto completo. Hago una cadena, me paso para este lado y ahora voy a hacer una disminución. Cojo acá y ahora la espiguita de atrás y hago mi disminución. De manera, amigos, que así van a seguir hasta que nos queden aproximadamente unos 2 puntitos nada más acá de este lado. Recuerden que las disminuciones solo van a estar aquí. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya avancé con todas estas vueltas. Ahora lo que voy a hacer aquí, bueno, fíjense, ¿se acuerdan que les había dicho que acá iban a ser 2 puntos? Bueno, aquí he dejado 3. La disminución de acá, este de acá y el de la puntita. Entonces, bueno, si ustedes quieren dejar 2, está bien. Pero al final me decidí dejar 3 porque el tamaño del botón es exactamente este. Entonces, si lo dejo más pequeño con 2 puntos, creo que me va a quedar más pequeño. Entonces, así no me resulta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, nuevamente acá, fíjense, voy a hacer acá este puntito. Este punto cogiendo la hebra de atrás y este punto. Voy a hacer una cadena, me paso para este lado, hago este punto, hago el punto de acá y vuelvo a hacer este punto. Vamos a hacerlo sin disminución, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a poner aquí de esta forma. Aquí podemos asegurar así. Vamos a cortar aquí. Ok, esta hebra la podemos esconder luego, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, amigos, es enhebrar nuestra aguja lanera, esta de acá. Ahí está. Entonces, vamos a cortar por aquí. Muy bien, amigos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Yo me voy a ajustar acá. Voy a tratar de que, como la diadema va a estar así, entonces ajustarlo de esta forma. Porque si lo hacemos así, ajustamos estando la diadema así, acostadita, entonces cuando vayamos a ponérsela a la niña o a la persona, entonces va a quedar esto así como flojito hacia adentro. Entonces la idea es que él quede justico, pero que quede bien, las dos partes queden bien estiraditas. Entonces aquí voy a poner mi botón.
Y bien amigos y amigas, una vez que ya colocamos los botones, escondimos todas las hebras, ahora les quiero mostrar cómo se ve nuestra diadema con el resultado final. Ella va a estar así, colocada en la cabeza, bueno, ustedes saben. Así que bueno amigos, espero les haya gustado mucho el tutorial de esta diadema paso a paso. Y si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Comenta también si la vas a hacer. Además, me encantaría invitarte a que te unas a esta familia suscribiéndote en el botoncito rojo que dice suscribirse y además actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También, si puedes apoyar con tu like, eso me ayuda muchísimo para que así YouTube pueda posicionar este video y más personas puedan conocer este canal. Así que bueno amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Nos vemos para una próxima oportunidad. Chao, chao.